Buenos días a todos y a todas. Quiero darle la bienvenida a la Universidad de Málaga y especialmente el honor de tener hoy a la UPA, a su presidente y a todos los compañeras y compañeros rectores de las universidades públicas andaluzas para comparecer ante la sociedad y explicar el trabajo que hemos hecho, cómo vamos a encarar el curso y, desde luego, desde la transparencia, asegurar que si hay espacios seguros son las universidades. Espacios seguros necesarios para seguir trabajando por el conocimiento y conseguir que nuestra sociedad sea mejor y podamos afrontar retos como los que tenemos ahora mismo, que solo se pueden afrontar desde lo público y desde el conocimiento. Así que, sin otra cosa, le voy a dar la palabra al rector de Jaén, que es el presidente de la Asociación de las Universidades Públicas Andaluzas. Hola. Ok. El rector de Jaén, presidente de la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas, que como portavoz y como digo presidente de nuestra asociación, les va a explicar cuáles son los esfuerzos y los trabajos que hemos hecho en las universidades públicas en este periodo. Cuando quiera, rector. Muy bien, pues muchísimas gracias, rector, querido José Ángel. Buenos días para todo el mundo. Y muchísimas gracias a todos los medios de comunicación por acudir a esta convocatoria de ruedas de prensa que todos los rectores de las universidades públicas de Andalucía, rectores y rectoras, hemos convocado, como bien dice mi buen amigo y colega, el rector de la Universidad de Málaga, pues porque el curso pasado, final del curso pasado y el curso que iniciamos en estos días, sin duda, es excepcional y yo creo que requiere, en esa actitud de transparencia y de responsabilidad, pues informar pues de cuál ha sido la evolución de las circunstancias en las universidades públicas de Andalucía y, sobre todo, cuál es la planificación, que ha sido mucha, que estamos llevando a cabo pues para que este curso se desarrolle de la mejor forma posible de acuerdo con las circunstancias. Como digo, estamos aquí todos los rectores y rectoras de las universidades públicas de Andalucía y, por supuesto, en nombre de todos le agradecemos, como siempre, la hospitalidad a la Universidad de Málaga y a su rector, a nuestro querido amigo José Ángel. Bueno, como digo, el motivo de esta rueda de prensa está justificado, yo creo que obviamente, por las circunstancias excepcionales y por la repercusión que tiene la actividad universitaria. Yo creo que ustedes saben que el número de estudiantes universitarios en las universidades públicas de Andalucía está en el entorno de los 240.000 y cerca de 30.000 profesionales que trabajamos en las universidades públicas andaluzas, con lo cual es evidente que todo lo que tenga que ver con las universidades afecta a un colectivo importante de ciudadanos andaluces. Antes de darle las claves de lo que va a ser el inicio de este curso académico 2020-21, si me lo permiten, voy a hacer un brevísimo resumen de cómo terminó el curso pasado, ¿no? O cómo está terminando el curso pasado, porque en algunas universidades incluso está todavía con los exámenes de septiembre. En todo caso, yo quiero destacar que el reto al que nos enfrentamos, por supuesto toda la sociedad, pero muy bien particularmente lo que ahora toca a las universidades, fue enorme. Fue un reto que exigió dar un cambio de prácticamente 180 grados a todo lo que era la actividad universitaria, sobre todo la docente, en muy pocas semanas, ¿no? Y en ese sentido, lo primero que debo destacar es que todas las comunidades universitarias respondieron, yo creo que de manera magnífica. Y cuando digo las comunidades universitarias, incluyo, por supuesto, a todos los colectivos. Empezando por el de estudiantes, el profesorado y el personal de administración y servicios. Porque todos teníamos un objetivo que al principio incluso se dudaba, pero que evidentemente era el objetivo clave para todos, y es que no se perdiera el curso. Toda la maquinaria de las universidades públicas andaluzas se puso en marcha con las dificultades que todo el mundo puede entender, como en otros colectivos, ¿no? En otros sectores, para que eso se cumpliera, y yo creo que podemos decir con cierta satisfacción que se hizo así. El curso no se perdió, el curso se desarrolló, se acabó de la mejor forma posible
y sobre todo, y esto es muy importante, de manera coordinada entre todas las universidades públicas de Andalucía. El sistema de universidades públicas andaluz es un sistema enormemente potente. Cada universidad, cada una de las 10 universidades, que evidentemente tiene su singularidad, su historia, su dimensión, su entorno socioeconómico diferente y por lo tanto su singularidad, pero como sistema universitario público andaluz es enormemente potente. Ya digo, casi 250.000 estudiantes, es un porcentaje muy alto de los estudiantes de este país y yo creo que el sistema amplifica la ya, magnífica calidad de las universidades de manera individual, ¿no? Se tomaron decisiones, yo creo que además fuimos de los primeros en España que tomamos decisiones, los primeros prácticamente en decidir, incluso un par de días o 3 antes de que se iniciara el estado de alarma, en decidir que la docencia se iba a transformar en docencia no presencial, y también fuimos los primeros en decidir que los exámenes, la evaluación iba a ser no presencial. Eso luego desencadenó también, lógicamente, que otras comunidades autónomas, otras universidades también fueran en esa dirección, pero debo decir que nosotros creo que fuimos valientes y, en todo caso, lo hicimos con el mayor sentido común que fuimos capaces en aquel momento. También debo decir que, aunque puede haber pasado desapercibido, en las universidades no estábamos mal preparadas, todo lo contrario. Si esto llega a ocurrir hace 5 o 10 años, hubiéramos tenido que cerrar las universidades. Sin embargo, con las dificultades que han sido muchas, pero hemos sido capaces de transformarnos, en poco tiempo hacia una docencia no presencial, y eso implica que en las universidades ya estábamos iniciando un proceso importantísimo de transformación digital al que luego me referiré, ¿no? Otro hito y evento importante y reto además, fue el de la PEBAU. La PEBAU, que está muy, muy engrasada, porque se lleva muchos años haciendo en las universidades públicas andaluzas, este año tenía una singularidad especial, que no hace falta que la explique, y en ese sentido yo creo que con la magnífica coordinación que este año tocaba en la Universidad de Huelva, con su rector al frente, y el resto de las universidades, pues yo creo que la selectividad se desarrolló, yo creo que de manera más que aceptable. Yo creo que en ese sentido también tenemos que estar todos muy contentos, porque el esfuerzo que se hizo no fue menor, os lo puedo garantizar, ¿no? Y finalmente, para acabar este pequeño resumen, decir que todas las universidades públicas andaluzas estuvimos desde el primer momento a la disposición de todas las autoridades sanitarias para ofrecer, como así hicimos, todos los medios personales, cualificados, por supuesto, instrumentación, etcétera, que fueran necesarios para resolver algunas de las cuestiones que tenían que resolverse en la pandemia, pues máquinas para hacer PCRs, personal. Estábamos a disposición, siempre estuvimos en contacto con la autoridad sanitaria, y yo creo que eso pues también fue un punto importante del sistema público andaluz. En definitiva, yo creo que el reto, que era no menor, se ha superado con una nota más que aceptable, y en ese sentido quiero poner esto de manifiesto para que se aprecie por parte de la sociedad pues el sistema de universidades públicas que tenemos, el colectivo de personas que trabajan en ellas y que estudian en ellas, que es muy grande y que creo que han estado más que a la altura. Por supuesto, todo es mejorable, esto es indudable, pero creo que podemos estar satisfechos. Entro ya a darle las claves de este curso que iniciamos. Hoy precisamente se inicia en la Universidad de Córdoba, que es la primera que comienza sus clases, hoy día 9 de septiembre. Lo primero que quiero decirles, de nuevo, es que, evidentemente, atendiendo y teniendo en cuenta la autonomía universitaria, cosa que es obvio, ¿no?, pero que todos los rectores y rectoras de las universidades públicas andaluzas y nuestros equipos de gobierno estamos en constante contacto para coordinarnos, como hemos hecho siempre en un periodo, digamos, normal, pero ahora especialmente para coordinarnos de manera que las principales decisiones en el sistema público andaluz de universidades se tomen de forma homogénea entre todas las universidades. Ya digo, luego cada universidad las singulariza, las personaliza, pero lo nuclear se está haciendo de forma común en todo el sistema público andaluz de universidades, y eso es muy importante.
Y lo siguiente que quiero decir, quizás lo más importante de todo, es que llevamos 4 meses, como mínimo 4 meses planificando este curso. Es decir, hay de todo menos improvisación. Puede haber incertidumbre, evidentemente, porque la situación es incierta en sí misma, pero las universidades públicas andaluzas llevamos, en paralelo con la finalización del curso pasado, que fue complicada, pero en paralelo con esa actividad empezamos hace ya, pues ya digo, 4 o 5 meses a planificar este curso. Por lo tanto, ha habido un esfuerzo muy importante para, por supuesto, en cada momento adaptándonos a la previsión que en cada momento las autoridades sanitarias nos iban indicando, pues para trabajar en que todo lo que se pueda planificar esté bien planificado. Por lo tanto, todo lo contrario de improvisación, enorme esfuerzo en planificación y coordinación entre todas las universidades públicas de Andalucía. Estas son cuestiones que probablemente a lo mejor luego en la sociedad no se perciben, pero nosotros los rectores lo percibimos, porque es enormemente importante el contacto que hay entre todos y esa coordinación para tomar decisiones que luego, están avaladas por la mayoría del sistema universitario. También debo decir que, lógicamente, para la planificación de este curso nuevo, estamos teniendo en cuenta, obviamente, la experiencia que hemos adquirido con el curso pasado, que nos ha enseñado que algo que probablemente es obvio, pero que a lo mejor esto lo ha puesto todavía más de manifiesto, es que las tecnologías son hoy en día fundamentales en el ámbito universitario. Esto es clave y lo van a seguir siendo, no es para quedarse, ya lo estaban, ¿no? Pero yo creo que en estos 4 meses nos hemos enfrentado a un baño de realidad y hemos visto que las tecnologías son importantísimas para el desarrollo de la actividad universitaria en estos momentos y a futuro. Les voy a comentar 2 grupos de medidas o de datos, uno relacionados con la docencia, la actividad docente, y otro con las medidas o directrices de carácter más sanitario, ¿no? En términos generales, ya pueden entender que no voy a entrar al detalle de cada una de estas cuestiones. Bien, en el ámbito de la docencia, que es lo que quizás les puede interesar en estos momentos más a toda la sociedad andaluza, les debo decir que ya el 16 de junio, después de un trabajo previo, se llegó a un acuerdo que se firmó en ese momento entre todas las universidades públicas andaluzas, la propia Consejería de Universidades y algo muy importante para nosotros, que es la ADEVA, que es la Agencia de Evaluación y Acreditación de la Junta de Andalucía, que es la que da validez a los títulos. Se firmó un acuerdo en donde se establecían las condiciones en las que tenía que iniciarse este curso. Estoy hablando del 16 de junio. En ese acuerdo se establecían 3 posibles escenarios. El escenario, digamos, absolutamente presencial, un escenario que se denominaba multimodal o híbrido o mixto, y un tercer escenario que era el no presencial 100%. Se decidió también en aquel momento, ya con aquella antelación, que este curso se iba a iniciar, entre otras cosas porque era lo previsible, ¿no? Las circunstancias sanitarias se preveían que fueran las que estamos teniendo. Se decidió que la modalidad en la que íbamos a empezar este curso iba a ser la modalidad multimodal o mixta, pero con la máxima presencialidad posible. ¿Eso qué significa? Pues exactamente eso, que en función de cuáles sean las restricciones sanitarias que en cada momento imperen, vamos a hacer que lleguemos al máximo de presencialidad en la actividad docente de nuestras universidades. Esto es muy importante, porque además es lo que estamos haciendo. A partir de ese 16 de junio, cada universidad personaliza ese acuerdo y adopta sus medidas ya más concretas en función de las circunstancias de cada universidad, de su estructura de centros, facultades, escuelas politécnicas o escuelas de ingeniería, y en función de sus circunstancias. A partir de ahí se rediseñan todas las guías docentes, que como ustedes saben, todos los años todas las universidades tienen una guía por cada asignatura. Estamos hablando de miles de asignaturas. Una universidad como la mía, que es mediana pequeña,
tiene más de 3.000 asignaturas. No sé cuántas puede tener la de Sevilla, o la de Granada, o la de Málaga, pues muchísimas, ¿no? Hay una guía académica para cada asignatura en la que se establece exactamente el programa docente, todas las actividades. Todas esas guías se rediseñaron en el mes de julio para estos 3 posibles escenarios, así como los mecanismos para pasar de uno a otro en función de cuáles fueron las circunstancias. Fueron aprobadas por los órganos de gobierno de cada universidad y fueron publicadas todas antes del inicio del periodo de matrícula de los alumnos de nuevo ingreso, que fue a final de julio. Por lo tanto, el diseño de las asignaturas para estos 3 escenarios estaba ya terminado y aprobado y publicado pues a final de julio, para que todos los estudiantes que fueran a matricularse fueran conscientes y tuvieran información de cuáles eran las características y las circunstancias de cada asignatura. A partir de ahí, y teniendo en cuenta también en aquel momento, en el mes de julio, cuáles eran las directrices sanitarias respecto a aforos reducidos en cada uno de los espacios docentes, etcétera, las distancias sociales, todo este tipo de cuestiones, de directrices a las que hemos atendido en todo momento, los responsables de los centros, decanos, decanas, los directores de las escuelas de ingeniería, etcétera, se pusieron manos a la obra para empezar a trabajar en la distribución de grupos en función, ya digo, de las matrículas previsibles, porque evidentemente en aquel momento no había datos, pero con la estimación de las matrículas de otros cursos o con algún otro tipo de estimación, se diseñaron se empezaron a diseñar los grupos y también la previsión de turnos rotatorios, porque en esta docencia mixta o multimodal, en función del tamaño del grupo y de la dimensión de las aulas, puede ocurrir que haya asignaturas con un número de estudiantes muy alto que no puedan ir todos a la misma aula de forma presencial. Para eso, la mayor parte de las ocasiones lo que se está haciendo es establecer un sistema de turnos rotatorios, de manera que un porcentaje de los estudiantes, en función del aforo de las aulas que tengan asignadas, cada semana asisten presencialmente a clase y el resto pues asisten a esas clases de forma no presencial a través de sistemas de vídeo, de cámaras que se están instalando o ya están instaladas en todas las universidades andaluzas, en las aulas y algunas veces también en algunos laboratorios. Ese es el mecanismo más habitual que vamos a utilizar para, bueno, pues que todos los estudiantes puedan tener docencia de forma reglada. Evidentemente, el caso de las prácticas es un caso particular, los aforos que están recomendados, la distancia social, etcétera, no es aplicable en ciertos tipos de prácticas. En ese sentido, lo que estamos haciendo es que, evidentemente, ahí, y evidentemente también de acuerdo con todo lo que haya que consultar con la Consejería de Salud y con la autoridad sanitaria correspondiente, pues se establecerán las medidas sanitarias estrictas para que esas prácticas se puedan llevar a cabo, pero evidentemente de forma más particular en cada una de las asignaturas, teniendo en cuenta, digo, las características de los laboratorios o de los espacios docentes que sean pertinentes en cada asignatura. Las fechas de inicio de curso no son las mismas en todas las universidades, van desde el día 9 de septiembre, en el que empieza, como digo, hoy en la Universidad de Córdoba, 14 de septiembre creo que es en Almería, si no estoy confundido, en Granada, Jaén, empezamos el día 21 de septiembre, creo que el 7 de octubre u 8 es en Sevilla, ¿verdad, Miguel Ángel? Y en el resto, pues creo que Sevilla es la última, Córdoba es la primera y entre medias estamos todas las demás, ¿vale? También les quiero dar un dato, yo tengo el de mi universidad, pero creo que, si acaso luego mis colegas pueden también matizarlo, que está siendo, digamos, extrapolable al resto. Una preocupación que había hace unos meses y era que el número de matrículas, al menos de nuevo ingreso, cayera de forma notable, bueno, no se está produciendo, todo lo contrario. Se están produciendo incrementos de matrículas en todo caso. Evidentemente, este es un dato muy todavía provisional y que habrá que analizar, pero en todo caso, como primer dato, sí que es en ese sentido positivo, porque los estudiantes de nuevo ingreso en las universidades públicas andaluzas yo creo que no solamente no han caído, sino que en el mejor de los casos incluso se han incrementado. También se están trabajando en todas las universidades con planes de formación para el profesorado,
para el estudiantado y también para el personal de Administración y Servicios, formación en docencia no presencial, que es algo más que poner las clases en una pantalla o poner un PowerPoint en una videoconferencia. Es más que eso. Entonces, todo eso requiere formación y, evidentemente, ya lo estamos diseñando pues, para que se haga la docencia de la mejor forma posible. Y, finalmente, en el tema docente, decirles que también hay PBAU en septiembre, los días 14, 15 y 16, igualmente coordinados por la Universidad de Huelva. Bueno, pues yo creo que la experiencia de la PBAU de julio va a servir para que, esperemos todos, que no haya problemas ahora en septiembre. En cuanto a las medidas sanitarias, hay dos referentes a los que estamos, lógicamente, haciendo caso, obviamente. Uno que proviene de la Junta de Andalucía y otro que proviene del Ministerio de Universidades. El que emana de la Junta de Andalucía, en concreto de la Consejería de Salud y Familias, y que se, digamos, aprueba o se hace público el día 9 de julio, es un documento que se elabora desde la Consejería de Salud, contando también con la Consejería de Universidades y con las propias universidades, con algún representante de las universidades. Es un documento que se denomina Guía de Referencia para la elaboración del Plan de Prevención, Protección y Vigilancia COVID-19 para las universidades de Andalucía en el curso 2020-2021. Es efectivamente una guía de referencia genérica en la que se establecen alguna serie de cuestiones. Primero, que cada universidad tiene que definir lo que llamamos centros. Un centro no es una facultad o una escuela, es una entidad que puede identificarse con una facultad o no, o con un edificio, pero que es una entidad que tenga una cierta singularidad en cuanto a medidas COVID que tienen que aplicarse en función de qué personas son las que la utilizan, qué tipo de instalaciones se tienen, cuál es el uso que se le da al edificio o al espacio. Para cada uno de estos centros, las universidades están definiendo lo que llamamos equipos COVID. Los equipos COVID tienen una dirección y luego tienen una serie de representantes de los colectivos que usan el edificio y también de las unidades de prevención de riesgos laborales, de forma que todos ellos, para cada centro de cada universidad, elabora un plan de actuación que tiene en cuenta todas las directrices que en esta guía de referencia establece la Consejería de Salud y que hacen referencia a medidas de prevención personal, a medidas de limitación de contactos, a medidas de limpieza, ventilación y desinfección. El tema de la ventilación parece que se está tornando en algo especialmente importante, al menos al mismo nivel que el de las mascarillas y el de la distancia social. Se insta, luego insistir en ello, a que se ventile mucho más las aulas, ¿vale? Y también en estos planes de actuación para cada centro se establecen protocolos de gestión de casos bien sospechosos o bien confirmados de COVID. Estos planes se están trabajando en cada universidad y serán públicos en los próximos días para cada centro. Además, cada universidad tiene también una figura que se ha denominado referente COVID o coordinador COVID, que es una persona de referencia en cada universidad que coordina todo lo que tiene que ver con la cuestión del COVID-19, ¿no? El segundo documento al que me he referido como referencia es el del Ministerio de Universidades y el título es muy largo, se lo voy a reducir. Básicamente, recomendaciones del Ministerio a la comunidad universitaria para adaptar la docencia y la presencialidad del curso 2021. Y también para definir medidas de actuación en casos sospechosos o positivos. Es un documento que se elabora el día 10 de junio por parte del Ministerio, pero que se actualiza el 31 de agosto, o sea, hace una semana escasamente. Es un documento extenso, pero las tres novedades fundamentales en esta actualización yo se las resumo. La primera es, de acuerdo además con la normativa vigente para todo el resto de la sociedad, es el uso obligatorio de mascarillas, en clase también. Eso no estaba previsto en el inicio de estos documentos, pero evidentemente ahora pues es así y por lo tanto todo el mundo irá con mascarilla en clase. El segundo aspecto destacable de esta actualización es el que ya les he comentado, un refuerzo de la ventilación. Es
Es muy importante que si no hay ventilación natural, la ventilación forzada, se incremente la frecuencia de los ciclos de ventilación, etc. Y finalmente también la actualización de los protocolos en caso de positivos COVID-19. Por supuesto, reducción de aforos, refuerzo de limpieza, señalética en todos los edificios, etcétera, ¿no? También estamos trabajando todas las universidades de una u otra forma en tener sistemas, no sé si se puede decir así, yo lo llamo de trazabilidad de estudiantes en aulas. Es decir, si hay algún caso positivo, esperemos que sean o no haya, o sean los mínimos, que tengamos información de quién ha estado en las aulas compartiendo espacio con esta persona, de manera que podamos efectivamente hacer un seguimiento, trasladarlo a la autoridad sanitaria y que se tomen las medidas sanitarias que correspondan en cada momento. Hay diferentes formas en cada universidad para hacer esto, con aplicaciones móvil, con códigos QR, cada una lo está haciendo como entiende que es la mejor forma en función también de sus circunstancias y de su tipo de aulas, ¿no? Y también en algunos casos se está buscando sistemas para procurar asignar asientos fijos en alguna de las aulas. Pero hay que entender que las universidades no son como los colegios, es decir, no son aulas en las que una clase de críos y de crías va todos los días al mismo sitio. Una universidad, ¿qué les voy a contar? Es un sitio donde hay mucha gente que va a un aula, sale del aula, va a una clase, va a otra, por la mañana, por la tarde, por lo tanto, no es tan simple, pero bueno, estamos trabajando en sistemas que permitan por lo menos dar indicaciones a los estudiantes de cuáles deben ser las posiciones que deben ocupar en cada momento, que por supuesto estarán bien señalizadas, dónde se pueden sentar, dónde no, etc. Esto sería en cuanto a medidas sanitarias. Y para ir terminando, quería hacer dos cosas. La primera, comentarle algunos aspectos generales de la situación en la que estamos. El primero es que ya pueden entender que no solamente el final del curso pasado, sino el inicio de este curso está suponiendo una alteración de, bueno, la actividad universitaria, de nuestros planes estratégicos y del coste que esto lleva. Todo esto cuesta mucho dinero, porque, bueno, no voy ahora a enumerar la cantidad de cuestiones que hay que resolver, pero evidentemente eso es así, ¿no? Bueno, pasado 2 de septiembre, justo a la vuelta del mes de agosto, tuvimos una primera reunión con la Consejería de Universidades, con el propio consejero, la directora, la secretaria general, también con la viceconsejera de Salud, en la que estuvimos, bueno, viendo algunas cuestiones. En ese sentido ya nos trasladaron que entendemos que en esta semana o en las próximas semanas pues ya estará resuelto cuál va a ser la financiación que está prevista que venga a las universidades públicas andaluzas, de ese dinero que bueno, a lo largo del verano se ha estado publicando en los medios de comunicación, que venía del Gobierno central para el tema de las universidades, en general para la educación superior, ¿no? Bueno, eso evidentemente ayudará a compensar los gastos extra que estamos teniendo y que en todo caso los vamos a ejecutar, independientemente de cuál sea la financiación que tengamos. Eso se lo puedo garantizar, es decir, la prioridad está clara. Si hay que dejar de hacer otras cosas, se dejarán de hacer, pero en este momento la prioridad de las universidades y de los equipos de gobierno es que el curso comience de la mejor forma posible y si hay que destinar dinero de otras partidas a esto, se hará. Evidentemente vamos a pelear para que, bueno, la financiación que provenga de la administración pública pues sea la adecuada. Más cosas. Sí, también en esta reunión con el consejero, con la viceconsejera de Salud, nos adelantaron, de hecho ya se están empezando a hacer, nos comentaba el rector de Córdoba que hoy empezaban en Córdoba, pruebas serológicas al personal de la universidad, tanto al personal docente como al de Administración y Servicios. Se está planificando en cada universidad en función de las fechas de inicio de los cursos y, bueno, a partir de hoy, que empiezan en Córdoba, pues se harán estos test. También nos anunció el consejero, y además lo he podido leer también en los medios de comunicación, que lo han comentado desde la propia Junta de Andalucía, la creación de grupos de seguimiento COVID. No sé exactamente cuál va a ser la denominación que puedan tener, en donde estarán presentes la Consejería de Salud, la propia Consejería de Universidades, que además saben ustedes que le han cambiado el nombre en estos últimos días,
y también las propias universidades, obviamente. Y serán, entendemos, equipos o grupos de consulta, de asesoramiento, pues para ligar las decisiones sanitarias que evidentemente corresponden a las autoridades sanitarias con las decisiones académicas que evidentemente corresponden a las propias universidades en virtud de nuestra autonomía universitaria. Todo lo que, digamos, sea zona común de esas decisiones, pues se discutirán en esos grupos, entendemos que es así, y eso permitirá, lógicamente, una mejor coordinación y, sobre todo, una homogeneización en el sistema público andaluz de universidades. También quería decirles que en esa reunión nos ofrecimos las universidades públicas a la Consejería de Salud, cosa que además creo que fue bien recibida, a ser un canal muy importante de comunicación, o si lo prefieren, yo lo prefiero mejor así, de concienciación ciudadana. Tenemos acceso, al menos en potencia, a casi 250.000 estudiantes jóvenes, un colectivo que evidentemente es muy sensible en estos momentos por las circunstancias que ustedes han podido ver en todo este verano, a esta pandemia y que tienen una especial corresponsabilidad a la hora de intentar atajar esta desgraciada pandemia, ¿no? Y yo creo que las universidades, y además ha dado un colectivo de prácticamente 30.000 profesionales. Yo creo que es un magnífico medio para intentar lanzar mensajes de concienciación ciudadana, porque personalmente, y ya pueden imaginar que no soy un experto, yo creo que una clave para atajar esto es la corresponsabilidad individual. Yo creo que lo estamos viendo y evidentemente en la universidad, además como institución formativa que somos, yo creo que tenemos la obligación y la corresponsabilidad de trasladar ese mensaje por los canales que tenemos, que son muchos, a este colectivo. Así lo vamos a hacer. También nos comprometimos a promover el uso de la aplicación Radar COVID, a la que nuestra comunidad universitaria se ha adherido, aunque evidentemente ustedes saben que esto ha tenido sus ciertas controversias y tal, pero en fin, nosotros no entramos en esa cuestión. Si se entiende por parte de la autoridad que es una aplicación razonable, desde la universidad vamos a potenciar que se utilice. También hace unos días, y esto el rector de Córdoba, que fue el que estuvo en esa reunión como presidente de la sectorial de investigación, puede dar más datos, una reunión con el secretario general de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Consejería de Salud, en el que las universidades también se han puesto a disposición de la Consejería para tener una red de equipos y de personal que pueda hacer test y demás en circunstancias que sean necesarias, con lo cual, de nuevo, estamos, por supuesto, a disposición de toda la sociedad a través de la autoridad correspondiente para, en la medida de nuestras posibilidades, nuestros recursos y nuestra capacidad y cualificación, las que correspondan, puedan ser útiles para resolver esta situación para toda la sociedad. Y creo que solamente me queda el mensaje final, que enlaza con lo que acabo de decir. Creo que como rectores, modestamente, tenemos la responsabilidad de, en la medida en que podamos, en cualquier foro, por pequeño que sea, trasladar este mensaje de concienciación ciudadana. Yo creo que el objetivo de todos es que cada uno, en su pequeña parcela, sea responsable, sea una persona cívica y que cumpla las normas y que aplique el sentido común. Desde las universidades vamos a hacer todo lo posible para, modestamente, poner un pequeño granito de arena que esto cale en la sociedad y especialmente pues, en el sector de estudiantes, de gente más joven, para intentar que efectivamente esa mentalidad, esa cultura de cumplir con las normas como respeto al resto de la sociedad, pues se vaya cada vez potenciando más y, bueno, de esa manera pues ayudar un poco a resolver esta cuestión. Y, bueno, pues yo creo que con esto podría acabar. No sé si se me ha quedado algo en el tintero, seguramente sí, pero como están aquí todos mis colegas, ahora podríamos abrir un turno de preguntas al que yo, por supuesto, invito a todos los rectores y rectoras de las universidades públicas andaluzas para que contestemos entre todos aquellas dudas algunas preguntas que ustedes tengan. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias.